repasar todo lo que es aparato cardiovascular, el punto de vista estructural y funcional. Ya hemos estado repasando recién. Voy a hacer aquí un esquema para que ustedes vayan recordando. ¿Se acuerdan cómo está dividida la circulación cardíaca? Así como está en el gráfico. Si yo les hago un esquema, ¿anotaron esto ya? Si yo les hago un esquema del aparato cardiovascular, ¿se acuerdan de la circulación menor y la circulación mayor? ¿Cierto? La circulación menor comienza en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda, ¿no? Y ahí hay una serie de vasos que van a interactuar entre el corazón y los pulmones para la oxigenación, ¿no? Y la circulación sistémica que comienza en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Entonces el corazón tiene 4 cavidades, ya lo conocen. Lo voy a dejar aquí dibujadito porque toda la clase vamos a repasar, ¿ya? Durante toda la clase vamos a integrar esta imagen. Entonces aquí sale la arteria pulmonar que se divide en izquierda y derecha, ¿no? Y aquí sale, lo voy a hacer así, ¿ya? Realmente no es así, ¿no? La aorta que va a todo el sistema, ¿no? Para la circulación sistémica. Y aquí desembocan la vena cava superior e inferior, que es el retorno venoso de todo el cuerpo, ¿no? Que vuelve a través del sistema venoso para incorporarse, que es el fin de la circulación mayor, ¿no? Y aquí, vamos a hacer con otro color, las 4 venas pulmonares que vienen de los pulmones, ¿no? Ese es el repaso de la anatomía. Bueno, el tema de hoy es shock. Hemos avanzado ya en lo que es inflamación, lo que es edema, y hemos visto qué es lo que sucede en el aparato cardiovascular a nivel del lecho microcirculatorio. Ahora vamos a hablar del corazón, los grandes vasos y además el lecho microcirculatorio. ¿Cómo definimos nosotros shock? Shock en sí no es una enfermedad, sino que es un síndrome que puede ser complicación de muchas otras enfermedades, como vamos a ver a continuación. O sea, es un síndrome que es una complicación de enfermedades a nivel sistémico y que pueden comprometer gravemente la perfusión tisular. Por eso es que el shock o estado de choque o choque se define como la hipoperfusión tisular a nivel sistémico que va a producir una hipoxia tisular, ¿ya? Hemodinámicamente tiene otra definición que es disminución del gasto cardíaco. Ya lo vamos a ver ahorita, cómo vamos a clasificar dependiendo del mecanismo fisiopatológico que lo origina. Entonces, habíamos hablado antes de la microcirculación, que es donde se produce la difusión del oxígeno, ¿se acuerdan? Por eso es que les he traído aquí la imagen que ya hemos visto. El corazón, digamos, de más grande, más chico, se subdivide en arterias elásticas, luego las arterias musculares, luego las arterias pequeñas, arteriolas, red capilar, venas, que es aquí donde se produce la difusión de oxígeno y nutrientes, que es un intercambio entre el sistema vascular y la célula, ¿no? Que componen los diferentes órganos. Entonces, cualquier falla en el gasto cardíaco va a repercutir en el lecho microcirculatorio de forma secundaria, porque hay una disminución del oxígeno, que es lo que llega a través de los vasos hacia los tejidos, y eso es lo que se conoce como estado de shock, ¿ya? Y luego, bueno, el sistema venoso. Entonces, la hipoperfusión tisular disminuye la oferta de oxígeno a los tejidos, y eso ¿qué nos va a acarrear? Una serie de cambios a nivel metabólico de la célula. Acuérdense que el oxígeno es como
la principal fuente que necesita la célula a nivel mitocondrial para la producción de ATP, ¿no? Eso ustedes lo vieron en bioquímica. Entonces, ¿qué pasa cuando una célula no tiene oxígeno? No puede desarrollar todas las funciones normales porque no hay energía, no hay ATP. Y entonces, ¿de dónde va a sacar la energía? Hay un mecanismo de adaptación que es la producción de energía a través de la vía anaeróbica, que tiene como problema que libera sustancias tóxicas y por lo tanto no es, digamos, un tejido no puede vivir con ese tipo de producción de oxígeno por largo tiempo, porque produce más bien fallas orgánicas debido a la liberación de estas sustancias tóxicas que ustedes conocen como especies reactivas de oxígeno, ¿no? Se liberan especies reactivas de oxígeno como el óxido nítrico, que es tóxico para la propia célula, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la falta de oxígeno a nivel celular puede terminar con la muerte celular o necrosis. Y por eso es que el aparato cardiovascular ha desarrollado mecanismos de adaptación que vamos a ver a continuación para suplir esa falta, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la disponibilidad de oxígeno en el lecho microcirculatorio y finalmente la difusión en un tejido? No solamente va a depender del contenido arterial de oxígeno, que es lo que se conoce como presión arterial de oxígeno, ¿no? Que es lo que se mide en los pacientes cuando se le pone el pulso, ¿ves? La oxigenación para ver la presión arterial del oxígeno, sino que también va a depender del gasto cardíaco. ¿Se acuerdan ustedes qué era el gasto cardíaco? ¿A qué nos referimos con gasto cardíaco? Excelente. Es el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto y que finalmente el gasto cardíaco va a repercutir en la perfusión de los pulmones, ¿no? Entonces, si no tenemos un gasto cardíaco adecuado, no va a haber buena oxigenación tisular, ¿ya? Eso es lo que define el shock. O sea, desde el punto de vista hemodinámico, decimos que shock es la disminución del gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? ¿Y dónde sucede finalmente la principal alteración? A nivel del lecho capilar o lecho microcirculatorio, que es donde se produce la difusión del oxígeno. Ustedes ya saben que el oxígeno va en la hemoglobina, pero también puede ir disuelto, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, dependiendo del mecanismo fisiopatológico por el cual disminuye el gasto cardíaco, es que nosotros vamos a clasificar el shock, ¿ya? Y lo vamos a clasificar en 4 grandes grupos, que son hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo, ¿ya? Haciendo un resumen, fíjense, el nombre nos da una pauta de qué es lo que está sucediendo en cada tipo de shock. Hipovolémico, como su nombre lo dice, es por una disminución del volumen sanguíneo. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia difusa en un paciente politraumatizado con pérdida de volumen sanguíneo, el paciente puede entrar en un shock hipovolémico. Luego vamos a ver cada uno de estos elementos que van a ser, digamos, criterios diagnósticos del tipo de shock, como son, va a disminuir la presión arterial, va a disminuir el volumen diastólico, va a haber una precarga ventricular alterada y un gasto cardíaco disminuido, ¿ya? O sea, va a disminuir todo, porque a menos volumen, menos presión. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Choque cardiogénico, como su nombre lo dice. ¿Qué necesito para que haya un buen gasto cardíaco? Además de volumen sanguíneo, necesitamos que la bomba funcione bien. Y si hay un fallo de la bomba, por cualquier motivo, por ejemplo, en un infarto agudo del miocardio, cuando hay necrosis o muerte celular de la pared del miocardio, ya no va a tener la misma fuerza contráctil y entonces va a disminuir el volumen de eyección y por tanto va a disminuir el gasto cardíaco, ¿ya? A ese tipo de choque se le llama choque cardiogénico. Lo mismo que en el anterior, hay una disminución del gasto cardíaco, pero el volumen, y fíjense, esto es importante razonarlo, el volumen y la presión ventricular, diferente del choque hipovolémico, van a estar aumentados.
Ahorita lo vamos a razonar. El choque obstructivo es cuando en realidad el volumen es adecuado, el volumen intravascular, la función cardíaca puede estar conservada porque el músculo no está comprometido, pero hay una obstrucción a cualquier nivel del aparato cardiovascular que limita o impide que la sangre fluya o que el corazón se dilate y haya un buen llenado o precarga vascular. Ahorita lo vamos a ver bien. También aquí el gasto cardíaco, o sea, el volumen de sangre eyectado por el corazón va a disminuir, pero dependiendo de la causa van a variar las otras presiones, como son la presión arterial media, ya lo vamos a ver ahorita, la perfusión visual, ¿ya? Y el choque distributivo está muy relacionado con un tema que ya avanzamos anteriormente en el tema de inflamación. ¿Se acuerdan que hablamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Entonces, el shock distributivo en realidad es que el volumen está conservado, la actividad contráctil está conservada, pero el lugar donde se almacena ese volumen intravascular se va a alterar por una disfunción en el lecho microcirculatorio. Entonces, fíjense y para que les sirva, si vamos haciendo un esquema, el lugar donde se produce de origen la falla varía de acuerdo al tipo de shock. Si es hipovolémico, es el contenido, el volumen, ¿ya? Si es cardiogénico, es el corazón. Si es distributivo, es en el lecho microcirculatorio. Y si es obstructivo, es variable. Ya lo vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, hasta aquí comprendimos. Hablemos del choque hipovolémico. Yo les hablaba de una disminución de la volemia real. Y fíjense, porque ustedes van a leer que hay una volemia real y una volemia relativa, ¿ya? Una disminución de la volemia real es que hay realmente una pérdida de líquido intravascular, ¿ya? ¿Por qué puede suceder? Puede ser porque se pierde sangre, ya sea principalmente al exterior, por ejemplo, en un paciente, como les decía, que es sometido a una cirugía y hay una pérdida de sangre, hay pacientes que se complican, ¿no? Tienen trastornos de la coagulación y sufren hemorragias en el quirófano. Eso es una hemorragia y pueden hacer un shock, ¿no? Un shock. O puede ser también por una pérdida de líquidos, por ejemplo, el estado de deshidratación, que los niños y los ancianos son los pacientes más vulnerables. Se pierde líquido, ya sea por vómitos, por diarrea, ¿no? Por desequilibrios hidroelectrolíticos. También puede ser una causa de shock hipovolémico, ¿ya? O sea, puede ser que se pierde sangre o que se pierde líquidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la definición hemodinámica? El descenso de la precarga ventricular. Acuérdense ustedes, la precarga ventricular es el volumen de sangre que recibe el corazón desde el sistema venoso periférico, ¿no? Por eso les hacía el esquema ahí del corazón, de la circulación mayor y de la circulación menor, ¿no? Esa precarga es lo que está llegando al corazón. Y si hay menos volumen, va a haber menos precarga, ¿no? Por eso es que esa es la definición hemodinámica. ¿Cuáles van a ser los efectos? Va a disminuir el volumen y la presión de llenado diastólico. O sea, si hay menos volumen, ¿cómo va a ser la presión de llenado? Si tengo menos volumen, menos presión. Acuérdense, en fisiología, ustedes hablaban de volúmenes y presiones, ¿no? El volumen es igual a la presión. Si hay menos volumen, hay menos presión, ¿no? Y acuérdense ustedes que en la diástole es un paso fundamental porque es a mayor diástole o a diástole efectiva hay un buen volumen. Y si hay buen volumen, hay buena presión. Y esa es la que se llama presión de diástole final. Si hay buen volumen diastólico, habrá buen volumen sistólico, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el volumen y la presión de llenado diastólico va a disminuir por pérdida de volumen, ¿no? El llenado ventricular también va a disminuir y por consecuencia el gasto cardíaco va a disminuir, o sea, el volumen de eyección total o el volumen sistólico, ¿no?
Va a disminuir la presión venosa central. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de retorno venoso. Va a disminuir el gasto cardíaco y, por supuesto, va a disminuir la presión arterial. Fíjense, todas las presiones y los volúmenes a nivel sistémico van a estar disminuidos, ¿ya? Y vayan razonándolo, integrándolo, porque vamos a ver que en los otros choques va a ser diferente. Aquí tenemos varias causas del shock hipovolémico, que los vamos a ir mencionando. Ya hablábamos del hemorrágico en un paciente politraumatizado. Cuando hay hemorragia del tubo digestivo, hay pacientes que tienen malformación arteriovenosa y pueden sufrir una hemorragia del tubo digestivo, o cuando hay un tumor, por ejemplo. Hay algunos tipos de tumores, por ejemplo los adenocarcinomas de colon, que cuando son muy grandes se ulceran y producen hemorragia masiva. También hay tumores de origen vascular que sangran mucho, entonces pueden desencadenar un shock hipovolémico. El no hemorrágico, lo que hablábamos, la deshidratación, vómitos, diarrea, poliuria, las quemaduras, también hay pérdida de líquido, ¿cierto? Entonces todo eso van a producir shock hipovolémico. Entonces, para que recordemos, disminución de la volemia, disminución del retorno venoso, disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media y disminuye la perfusión tisular. Ahora, ¿qué hace el organismo cuando hay una hipoperfusión tisular? Se activan mecanismos de adaptación, ¿no? Que ya ustedes más o menos tienen nociones de estos mecanismos de adaptación, pero vamos a ir repasando. Estos efectos o mecanismos de adaptación van a depender del volumen de sangre perdido y dependiendo del porcentaje, o sea, de la magnitud de la hemorragia, van a ser diferentes y van a tener diferentes consecuencias. Si la pérdida es del 10%, probablemente el paciente se compense y no llegue a ser un estado de choque. ¿Cómo se compensa? Aumentando la frecuencia cardíaca, que vamos a ver ahorita los mecanismos fisiopatológicos. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la perfusión tisular, ¿cierto? Puede haber un aumento de la contractilidad como un mecanismo de adaptación y también de la resistencia vascular sistémica para aumentar la perfusión a nivel tisular. Pero ¿qué pasa si se duplica ese volumen de hemorragia? Por ejemplo, un 20 o 25%. Quizás los mecanismos adaptativos ya no sean tan eficientes y puede haber hipotensión y disminución ya del gasto cardíaco para llegar a un shock. Y fíjense, entonces el shock aparece no siempre después de una pérdida de sangre o un estado de deshidratación, dependiendo del volumen, y cuando los mecanismos de adaptación no logran controlar el llenado o la llegada de oxígeno tisular, es que se va a producir el estado de choque. Y eso sucede cuando se pierde un 40% o más de la volemia, donde los mecanismos de adaptación ya no son suficientes y el organismo entra en un nuevo estado que se llama estado de shock. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces decíamos que la hipovolemia disminuye el volumen intravascular, disminuye, fíjense, la presión venosa central y va a disminuir el gasto cardíaco y la presión arterial media. ¿Qué es lo que sucede? Principalmente, acuérdense ustedes que en el corazón, principalmente en las arterias de gran calibre, en las arterias elásticas, hay unas terminaciones nerviosas capaces de detectar estos cambios de presión. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Los vasoreceptores, que están presentes en la aorta y en el seno carotid, ¿no? ¿Cuál era la función de los vasoreceptores? Captar esos cambios de presión sistémico. Acuérdense que si la presión disminuye el estiramiento de las arterias elásticas, ¿cierto? A mayor presión, mayor estiramiento. A menor presión, menor estiramiento. Cuando disminuye la presión, disminuye el estiramiento y se activan los vasoreceptores que mandan un mensaje al bulbo raquídeo y van a liberar una descarga adrenérgica a través del sistema nervioso simpático para liberar
a nivel de la glándula suprarrenal adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué? Para compensar esa bajada de presión. ¿Cómo es que pretende compensarla? Aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contractibilidad del músculo cardíaco, ¿no es cierto? Primer mecanismo de adaptación para intentar mejorar la presión arterial media, ¿ya? Estímulo de los vasos receptores. Ese mismo sistema nervioso autónomo a nivel neural hace un efecto directo por la misma inervación simpática. A través, ya saben ustedes, ¿se acuerdan del 10º par craneal, el nervio vago y el glosofaríngeo, que actúan a nivel periférico y van a producir finalmente una vasoconstricción periférica? ¿Para qué? Para intentar aumentar la presión sistémica a nivel del lecho microcirculatorio. Segundo mecanismo de adaptación. Entonces, fíjense, todo lo que va sucediendo son mecanismos para intentar mejorar la presión arterial media, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Además, como hay una hipoperfusión a nivel sistémico, o sea, en todos los órganos, el riñón es uno de los órganos que va a activar el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es la función final? La retención de sodio y agua. ¿Para qué? Para aumentar el volumen sanguíneo y reponer esa pérdida de volumen inicial. Entonces son mecanismos secundarios de adaptación que van a ir intentando recuperar el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces estos mecanismos tienen que memorizárselos porque van a ser el común denominador en varios tipos de choque, como lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces fíjense, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media, se activan receptores de estiramiento y fíjense, ¿se acuerdan los receptores de estiramiento dónde se encuentran? Fíjense, los vasoreceptores a nivel de las arterias y los receptores de estiramiento en el sistema venoso, principalmente en las venas cavas, ¿no? Lo mismo, hacen el mismo efecto que los vasoreceptores, por eso es que están separados. Uno a nivel del sistema venoso y uno a nivel del sistema arterial. Activan el eje del sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso simpático, actúan en la glándula suprarrenal para aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad, producir vasoconstricción. Y por otro lado, el sistema nervioso central a nivel de la hipófisis empieza a secretar la hormona antidiurética que tiene el efecto, como su nombre lo dice, de retener líquidos para intentar aumentar el volumen. Puede ser, fíjense, que inicialmente eso baste para volver a restaurar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión tisular. Pero dependiendo, como les decía, del volumen de sangre perdido, esto va a ser óptimo o no va a bastar. Y ahí es cuando entra el estado de choque. Así como hay efectos beneficiosos, también hay efectos perjudiciales cuando se activan los mecanismos de adaptación. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, hay vasoconstricción en el lecho microcirculatorio, o sea, aumento de la resistencia vascular periférica. Y esto va a suceder tanto a nivel arterial como a nivel venoso. ¿Cuál es la función de la vasoconstricción venosa? Que aumente el retorno venoso hacia las cavidades derechas, lo cual va a hacer que aumente la precarga. ¿Se dan cuenta, no? Si hay vasoconstricción venosa, hay un aumento del retorno venoso y un aumento de la presión venosa central, aumenta la precarga y aumenta el volumen de eyección, ¿no? ¿Efecto bueno o malo? Bueno, porque lo que se quiere es restaurar el volumen, ¿ya? Entonces, desplaza los volúmenes a las cavidades cardíacas, mejora la presión y la perfusión. Y la vasoconstricción arterial, por otro lado, se va a producir en todos los órganos, excepto en dos, que son el encéfalo y las arterias coronarias. ¿Por qué? ¿Qué sucede si hay vasoconstricción en estos órganos? ¿Será que mejora la perfusión o empeora? La vasoconstricción arterial empeora la perfusión.
cierto? Y entonces, fíjense, la vasoconstricción arterial va a suceder en todos los territorios del lecho microcirculatorio a nivel orgánico, excepto en la circulación coronaria y la circulación encefálica, para protegerlos de la isquemia. A menor diámetro del vaso, menor volumen, ¿no es cierto? Menor cantidad de oxígeno. Pero ¿cuál es el efecto beneficioso de la vasoconstricción? El aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Cuál va a ser el efecto? Acuérdense que habíamos avanzado en la anterior clase que si aumenta la presión, si hay vasoconstricción, aumenta la presión hidrostática. Y si aumenta la presión hidrostática, ¿qué va a suceder? Si hay mayor, fíjense, es un juego de presiones, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo de los tejidos por la vasoconstricción. Pero si disminuye, aquí lo vamos a poner, acuérdense ustedes, si tengo menos volumen, a mayor diámetro, mayor volumen, a menor diámetro, menor volumen. Si tengo menor volumen, la presión hidrostática disminuye. Y de forma compensatoria, la presión coloidosmótica aumenta. Entonces el líquido va a tender a entrar o salir. A entrar del espacio intersticial al intravascular. ¿Para qué se produce entonces la vasoconstricción? Para sacar líquido del espacio intersticial al intravascular. ¿Para qué se produce esto? Para intentar reponer el volumen perdido. Hasta aquí todo bien. ¿Efecto bueno o malo? Bueno. Pero ¿qué va a pasar luego de que se produce la vasoconstricción? Como los tejidos están en hipoxia, ¿qué va a suceder? ¿Se acuerdan que avanzamos en el tema de inflamación? Cuando hay hipoxia, se va a producir la liberación de sustancias químicas que se llaman citocinas, que son proinflamatorias y van a activar la vasodilatación, el efecto contrario. Entonces, la vasoconstricción no es duradera, o sea, en un periodo corto de tiempo va a ayudar a mejorar e intentar salvar la disminución de volumen, pero luego la vasodilatación va a hacer que el volumen retorne a la normalidad. Pero ¿cuál es el efecto beneficioso de la vasodilatación? Que se van a abrir nuevos lechos microcirculatorios. Si hay mayor volumen, la sangre tiene que pasar a través de los espacios, ¿se acuerdan de los capilares? Se abren los capilares. Si hay vasodilatación, el flujo sanguíneo se hace más lento. Y si pasa el flujo sanguíneo de forma más lenta, el tiempo de contacto del tejido con la sangre aumenta y por tanto la extracción de oxígeno también. Fíjense, el enlentecimiento del flujo en el lecho microcirculatorio aumenta el tiempo de contacto de los tejidos con la sangre y entonces hay mayor porcentaje de extracción de oxígeno. Ese es el efecto beneficioso de la vasodilatación. Entonces, ¿cómo va a estar la presión arterial de oxígeno? Perdón, la presión venosa de oxígeno en un estado de choque. ¿Va a estar aumentada o disminuida? Disminuida. ¿Por qué? Porque ha habido mayor porcentaje de extracción de oxígeno de lo normal. Fíjense aquí, la extracción dice que sube del 30% hasta un 80%. O sea, como hay mayor cantidad de capilares y esto está sucediendo en mayor tiempo, hay mayor extracción de oxígeno y la sangre pasa de oxigenada a la circulación venosa y por tanto a las cavidades cardíacas. ¿Hasta aquí está entendido? Mecanismos de adaptación. ¿Está bien? ¿Entienden? Si hay alguna pregunta, hasta aquí háganla, porque luego van a ver que es una serie de fenómenos diferentes. Entonces, una vez que esto va aconteciendo en el tiempo, hay un momento que ustedes lo han llevado en patología que se llama el punto de no retorno. ¿Se acuerdan qué era eso? En el tema 2 de patología del año pasado.
Cuando hay una lesión isquémica a nivel celular, se llega, también hay mecanismos de adaptación, que es lo que yo les decía, se activa el metabolismo anaeróbico para producir ATP sin necesidad de oxígeno. Pero luego se empiezan a liberar radicales libres, que son citotóxicos para la propia célula. Es como un suicidio celular, ¿no es cierto? ¿Qué va a producir eso? La célula llega a un punto de no retorno donde ya no basta. Y en vez de mejorar el funcionamiento y el metabolismo celular, se empieza a destruir la célula a nivel mitocondrial, a nivel de las organelas y finalmente a nivel de la membrana plasmática. ¿Se acuerdan ustedes un poco, no?, de la parte de patología. Entonces, cuando se llega a ese estado o punto de no retorno y el paciente no recibe tratamiento, fíjense que dice que la mortalidad por choque hipovolémico es del 80%. Paciente que sufre un accidente politraumatizado con pérdida masiva de sangre, si no recibe tratamiento oportuno y rápido, lo más probable es que llegue a la muerte. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la etapa vasoplégica del choque, que es un estado avanzado. Porque esto no es en el tiempo, la célula no, es como el punto de no retorno hace que la célula finalmente muera. Y empiezan a producirse fallas a nivel multiorgánico, falla orgánica múltiple por hipoxia celular. ¿Se dan cuenta? O sea que el mecanismo de producción de ATP de forma anaerobia funciona durante un corto periodo de tiempo, pero si no se restablece la oxigenación, la perfusión tisular, se alcanza el punto de no retorno. ¿Qué vamos a tener? Hipoxia y acidosis mantenida. Y como les digo, la acidosis puede ser deleteria para la propia célula. Se produce una éstasis circulatoria periférica porque los órganos ya no van a poder mantener esos mecanismos de adaptación, porque las propias células que hacen posible los mecanismos de adaptación empiezan a morir. Y luego va a haber un daño a la microcirculación porque se liberan citocinas proinflamatorias y empieza a desencadenar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que va a terminar dañando el lecho microcirculatorio. Y finalmente, cuando hay daño de la microcirculación, ¿se acuerdan ustedes que se producía? En el tema de edema lo vimos. Si se daña la microcirculación, hay un pasaje de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. ¿Por qué? Por aumento de la permeabilidad capilar, por alteración de las células que constituyen el endotelio de los capilares sanguíneos. Fíjense cómo ya estamos integrando este nuevo conocimiento al conocimiento previo, ¿no? Entonces ya no vamos a ahondar en eso porque ya lo hemos visto, ¿dónde está? Entonces, eso es todo en cuanto al shock hipovolémico. ¿Algunas preguntas, jóvenes? Aquí solo para cerrar. Entonces, la hipoperfusión produce lesión celular. La lesión celular, cuando es mantenida en el tiempo, produce producción de mediadores inflamatorios, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a producir una distribución inadecuada de volumen por pasaje al intersticio, y eso a su vez va a afectar aún más la perfusión celular. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, fíjense, ustedes pueden ir haciendo cuando van estudiando un mapa mental. En el shock, entonces, aquí vamos a hacerlo para que vayan. En el shock hipovolémico, ¿qué vamos a tener? En el hipovolémico, el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial disminuye, el volumen diastólico final aumenta o disminuye. Volumen diastólico final disminuye. ¿No es cierto? Todos los volúmenes disminuyen y las presiones disminuyen. Ahorita vamos a ver qué sucede en el shock cardiogénico. ¿Ya? Como su nombre lo dice, entonces, fallo de la bomba. ¿Por qué puede fallar la bomba cardíaca? ¿Cuál es la función del corazón? Bombear la sangre a todo el sistema.
¿no? Para bombear la sangre, ¿qué necesita? Fuerza contráctil. Todas aquellas patologías que limiten, ya sea la diástole o la sístole cardíaca, van a llegar a producir shock cardiogénico. ¿Cuál es la causa más frecuente del shock cardiogénico? El infarto agudo del miocardio. Ahí nos vamos a saltar un ratito a la siguiente para que vamos viendo. Entonces, fallo de la bomba. En el miocardio puede ser por un infarto. El infarto es la muerte celular, ¿no es cierto? Y fíjense que la gravedad del shock va a depender del área de miocardio que se afecte. Y de eso va a depender a su vez de cuál arteria es la que está obstruida. Ustedes ya lo vamos a ver más adelante. Hay infartos agudos del miocardio que afectan todo el ventrículo. Hay infartos masivos que afectan los dos ventrículos. Hay infartos que afectan solo una aurícula. Y hay infartos que afectan una pequeña pared septal. Dependiendo entonces de la intensidad o la magnitud del infarto, va a ser que el choque sea más o menos grave, ¿ya? ¿Por qué puede también fallar la bomba? Por una contusión cardíaca. Un paciente politraumatizado que ha sufrido una contusión cardíaca por un golpe, por ejemplo, también puede hacer un shock cardiogénico. La miocarditis, fíjense, ya avanzamos inflamación. La miocarditis es un grupo de enfermedades donde se inflama el músculo y no tiene la misma fuerza contráctil. Puede ser por alteraciones mecánicas, por ejemplo, las valvulopatías, ya sean estenosis o sean insuficiencias, ya lo vamos a ver más adelante. Los defectos septales, las cardiopatías congénitas también, los trastornos del ritmo como las arritmias, donde no hay un volumen sistólico de dirección eficaz, también pueden originar un shock cardiogénico. De todos estos, el más frecuente es el infarto y también el más mortal, ¿no? Entonces, se desarrolla dentro de las primeras 24 horas de evolución y tiene una mortalidad de hasta el 80%. El compromiso cardíaco, fíjense, no es solo sistólico, sino también diastólico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuál es la definición hemodinámica? Fíjense, hay diferencias con el shock hipovolémico. El gasto cardíaco está bajo, igual que en el anterior, pero hay un aumento, no una disminución del volumen diastólico final. ¿Se dan cuenta? Si el corazón tiene menos fuerza para bombear la sangre se va a quedar acumulada en las cavidades cardíacas y eso va a hacer que haya un aumento del volumen de epidodiástole en las cavidades. ¿Se dan cuenta? A mayor volumen, mayor presión. Eso ya va siendo diferente del anterior. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay un gasto cardíaco bajo, hay dilatación ventricular porque el volumen se está quedando en el corazón, la sangre no logra ser eyectada y se acumula en las cavidades cardíacas. Entonces, algunas presiones empiezan a aumentar. La presión arterial media va a bajar, el índice cardíaco va a bajar, pero la presión capilar pulmonar va a aumentar. ¿Se acuerdan cuánto era la presión capilar pulmonar normal? 45. ¿Perdón? 45. Es de la presión capilar pulmonar hasta 12 milímetros de mercurio. Quiere decir que en el shock cardiogénico aumenta, no disminuye. Pregunta de examen, fíjense. Porque es en el shock hipovolémico que las presiones disminuyen. ¿Se dan cuenta? Ahorita lo vamos a razonar. ¿Por qué es que sucede? Entonces ya vimos las posibles causas. ¿Qué es lo que sucede? Y fíjense, hay mecanismos de adaptación al igual que vimos en el shock hipovolémico. Se van a activar. ¿Será que los mismos mecanismos de adaptación? Ahí fíjense en la imagen, el mismo ejemplo. Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a suceder a nivel de los vasoreceptores? Menor gasto cardíaco. Ahora poder sentir igual la disminución de la presión arterial. Sí, si hay menor gasto cardíaco, hay menor volumen.
Si hay menor volumen, hay menor estiramiento de las arterias. Y esto es sentido en las terminaciones nerviosas, en el seno carotídeo y en el callado aórtico, y se va a estimular el bulbo raquídeo. ¿Para qué? Para la activación del sistema adrenérgico suprarrenal, a través de la liberación de adrenalina y noradrenalina. O sea, la misma historia que ya vimos. Empieza a aumentar la secreción de estas hormonas vasoactivas. ¿Qué es lo que van a producir? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza contractiva. Pero ojo, jóvenes, el corazón en este caso no está sano. ¿Por qué? Porque hay un daño. En el infarto agudo del miocardio hay una parte del corazón que está muerto y por tanto no siempre va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca porque no hay respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, los mecanismos de adaptación lo que hacen es intentar mejorar el gasto cardíaco, pero no siempre se consigue. ¿Está bien? Entonces, lo mismo entonces, se activan los vasoreceptores en el sistema nervioso central, que van a liberar adrenalina, noradrenalina, y también por estimulación directa neural se va a producir vasoconstricción periférica, lo mismo que habíamos visto antes. ¿No es cierto? ¿Qué sucede cuando hay vasoconstricción periférica? A nivel del lecho microcirculatorio, menos volumen, aumenta la presión coloidosmótica en relación con la presión hidrostática y el líquido pasa del espacio intersticial al intravascular. ¿Qué es lo que se está intentando? Mejorar el volumen para mejorar el gasto cardíaco. Pero ¿será que se va a conseguir como el shock hipovolémico? Ahorita lo vamos a ver. Como hay disminución del gasto cardíaco, el riñón también sufre las consecuencias de la hipoxia. Se activa a nivel del aparato glomerular el eje renina, angiotensina, aldosterona para aumentar la volemia reteniendo sodio y agua, y al mismo tiempo a nivel central se activa la liberación de la hormona antidiurética para también retener líquido. ¿Cuál va a ser este resultado? El volumen empieza a aumentar, pero ¿cuál es la falla de fondo? ¿El volumen? No. La falla es la fuerza de contracción, o sea, el volumen de eyección sistólico. Y entonces los mecanismos de adaptación no están ayudando a mejorar el gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Diferente del shock hipovolémico. Disculpe, ¿por qué dice alarga hipovolemia y luego baja a volumen intravascular? Ah, ya, es porque este esquema es de todos los tipos de choque. Ah, Por eso es que les pongo la flecha roja, para que vean de qué choque estamos hablando. Es un esquema que resume todos los tipos de choque. Fíjense, por eso hemos ido avanzando uno por uno y la flecha roja les está indicando de cuál estamos hablando. Aquí, por ejemplo, en el shock hipovolémico disminuye el volumen intravascular, pero la cascada de acontecimientos es la misma. ¿Se dan cuenta? sí. Ahorita, no estamos hablando, este es el shock distributivo, no estamos hablando de ese shock. Ahorita estamos hablando de la disfunción miocárdica en el shock cardiogénico. Pero fíjense que todo lo que sucede es lo mismo, solamente que dependiendo del tipo de choque, esto ayuda o no a mejorar el gasto cardíaco, pero son los mismos. ¿Por qué? Porque el común denominador, ¿cuál es? Disminución del gasto cardíaco. Son como muchos mecanismos que tienen el mismo efecto. ¿Ya? Fíjense, aquí cómo sucede en el shock hipovolémico, distributivo y el cardiogénico. El único que no está aquí es el obstructivo, que ahorita lo vamos a ver también. ¿Ya? Entonces, por eso les he puesto la flecha roja. ¿Ya? Entonces, la cascada de acontecimientos es el mismo, porque los vasoreceptores van a captar esa disminución de la presión arterial media y se van a activar. El riñón va a sufrir la hipoperfusión tisular, que es lo que desencadena la liberación finalmente del eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto?
Entonces, es porque son varios tipos de choque. Ahorita estamos hablando de ello. Y fíjense que bien que hace su pregunta, porque en la disfunción miocárdica no se afectan los receptores de estiramiento. ¿Por qué será? Fíjense, los receptores de estiramiento a nivel venoso, que hablábamos que están en las venas cavas, cuando disminuye el volumen, sí se activan. Cuando disminuye el volumen intravascular, pero la disfunción miocárdica no. Porque aumenta el retorno venoso. Exacto. Porque aumenta el retorno, o sea, el retorno venoso permanece, la presión venosa central permanece normal o aumentada, porque no se afecta. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí disfunción miocárdica activa varios receptores, quimioreceptores, sistema nervioso central, simpático, y fíjense los mismos mecanismos que los otros tipos de choque. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el objetivo final? Aumentar el volumen intravascular para mejorar el gasto cardíaco. Pero en el shock cardiogénico esto no va a mejorar, porque la falla de la bomba es un mecanismo mayor que no es por hipovolemia, es por falla central. ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a ver. Por eso es que el shock cardiogénico tiene una alta mortalidad. Entonces, decíamos que si el corazón no tiene la fuerza para bombear la sangre, ¿qué va a pasar en las cavidades cardíacas? El líquido o la sangre se va a quedar, por lo cual aumenta el volumen de fin de diástole, aumenta la presión. Y esto, fíjense, se representa como un aumento de la precarga. Aparte de eso, hay un aumento del retorno venoso. ¿Por qué? Porque decíamos que hay vasoconstricción periférica. La vasoconstricción, ¿qué hace? Que aumenta el retorno venoso a las cavidades derechas del corazón. Hay un aumento del retorno venoso, pero fíjense, ¿por qué no mejora el gasto cardíaco en el infarto? Porque está limitada la dilatación ventricular, porque hay daño de la fibra muscular. Y ni la diástole ni la sístole van a ser efectivas. ¿Se dan cuenta? Dice, limitado por limitación del llenado diastólico por isquemia. Ustedes han visto en patología que en el infarto, ¿qué sucede con ese músculo? ¿Qué es lo que sucede finalmente con el músculo cardíaco? En un infarto. ¿Perdón? ¿Se hipertrofia? El infarto pierde su funcionalidad. Ajá. ¿Qué es el infarto? Es una necrosis de los miocardiocitos. El infarto es muerte, jóvenes. Es un tejido muerto. Entonces, ese tejido se regenera y vuelven a nacer fibras miocárdicas. No. ¿Por qué se reemplaza? Por tejido fibrótico, fibrosis, se cicatriza. Entonces, el tejido miocárdico se contrae, ¿no es cierto? Pero un fibroblasto no, ¿no es cierto? No tiene fuerza contráctil y por tanto, cuando sucede un infarto y ese tejido está muerto, por más de que empiecen procesos regenerativos, no tiene la capacidad ni contráctil ni de relajarse como una fibra muscular. Y por tanto, ambas actividades están limitadas, tanto la sístole como la diástole. Y aunque aumente el retorno venoso, no aumenta el gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Disminución del gasto cardíaco a pesar de los mecanismos de adaptación, diferente del que vimos antes. Entonces, aquí por ejemplo, en este esquemita, tenemos ambas circulaciones, circulación mayor y circulación menor. Decíamos que la circulación menor, que es la que nace del ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda. ¿Qué va a suceder si no sale la suficiente cantidad de sangre? Disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué pasa con esa sangre? Aumenta la presión de diástole del ventrículo izquierdo y de forma retrógrada va a aumentar la presión en la aurícula. ¿Y de la aurícula dónde se va esa presión? A los pulmones, ¿no es cierto? ¿Y en los pulmones qué va a aumentar?
La presión capilar pulmonar. Entonces aquí le podemos aumentar, fíjense. En el cardiogénico, en el shock cardiogénico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, el volumen diastólico final disminuye o aumenta, aumenta. Aquí presión capilar pulmonar. En el hipovolémico, ¿cómo estará esta presión? Disminuida. Y en el cardiogénico, aumentada. ¿Ya va viendo? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar cuando aumenta la presión hidrostática en un lecho microcirculatorio? Si yo tengo mayor volumen, mayor presión, y mayor presión, ¿a qué es igual? A edema. Entonces, este era el lecho microcirculatorio, ¿se acuerdan? Mayor volumen, mayor presión, aumenta la presión hidrostática. ¿Y qué vamos a tener en los pulmones entonces como complicación del shock cardiogénico? Edema agudo de pulmón. ¿Se dan cuenta? ¿Eso sucede en el shock hipovolémico? No. Diferente, ¿no? ¿Qué va a pasar en la circulación mayor? Hacia atrás. Fíjense, de forma retrógrada aumenta también el volumen de fin de diástole en el ventrículo derecho. De forma retrógrada, ahorita vamos a ver ese ejemplo. De forma retrógrada va a aumentar a nivel de la aurícula derecha. Y la aurícula derecha, ¿quiénes desembocan? Las venas cavas. ¿Qué va a pasar entonces? Aumenta la presión venosa central. ¿Cómo va a ser la clínica de ese paciente? Si aumenta la presión venosa central, hay ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Por aumento de volumen. Y a nivel de la vena cava inferior, va a haber edema. ¿En qué órgano? ¿Cuál es el primer órgano detrás de la vena cava inferior? El hígado. ¿Y qué vamos a tener? El pantognegalia. ¿Por qué? Por aumento de la presión hidrostática. ¿Qué va a producir? Edema. Y si hay aumento de la presión hidrostática a nivel del hígado, ¿cuál es la otra manifestación? Aumento. ¿Se acuerdan cómo se llama la vena principal del hígado? Aumento de la presión en la vena porta. ¿Y qué va a producir el aumento de la presión en la vena porta? Ascitis. ¿Por qué? Por aumento de la presión hidrostática. Fíjense entonces, jóvenes, cómo la clínica viene siendo diferente dependiendo del tipo de shock. Entonces, ¿cómo se le llama a este cuadro clínico que yo les estoy narrando? Aumento de presiones a nivel sistémico. El corazón, que es el que está afectado, llega a un estado de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se dan cuenta? Eso es todo el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué va a suceder finalmente? Fíjense, hablábamos que el infarto agudo del miocardio, el propio miocardio está sufriendo hipoperfusión tisular. Fíjense que en el shock hipovolémico el corazón puede responder porque hay mecanismos de protección. Acuérdense que decíamos que hay dos órganos que no se afectan por la vasoconstricción periférica: el corazón y el encéfalo. Pero en este shock, el corazón ya está sufriendo falta de oxígeno, por más de que haya mecanismos de protección. Y entonces, ¿qué va a haber cuando hay necrosis a nivel del músculo cardíaco? Liberación de sustancias proinflamatorias, ¿no? Se liberan factor de necrosis tumoral alfa, interleucina B o 6 o 1 beta, y se va a producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por liberación de mediadores vasoactivos, donde, fíjense, se va a hacer un círculo vicioso que solamente va a empeorar el estado de choque. ¿Ya? Entonces aquí en un resumen, fíjense, en la disfunción miocárdica se altera la función sistólica, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial media, disminuye la perfusión coronaria,
También se altera la función diastólica, aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, edema agudo de pulmón, que además empeora la hipoxia. ¿Por qué? Porque el pulmón es donde se oxigena la sangre, y si hay edema, hay hematosis, se anula y por tanto hay mayor hipoxia celular. Y por tanto disminuye la oxigenación arterial y disminuye la perfusión. ¿Se dan cuenta por qué este es más grave que el anterior? ¿Cierto? ¿Hasta ahí le entendieron? Sí. Entonces aquí fíjense, vamos haciendo un cuadrito diferencial. ¿Cuál será el choque obstructivo? Como su nombre lo dice, una obstrucción en algún punto del aparato cardiovascular que impide el flujo sanguíneo, o sea, impide la llegada de sangre oxigenada a los órganos periféricos. Y van a ser, fíjense, diferentes de los anteriores. Según la causa, van a ser diferentes las presiones. Ahorita vamos a ver. La causa puede ser extracardíaca o cardíaca. Una causa extracardíaca, por ejemplo, es una obstrucción del flujo sanguíneo en el circuito cardiovascular, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar. Es una obstrucción en un punto de la circulación. Puede ser un bloqueo o un coágulo en una de las arterias principales, por ejemplo, en la aorta, en la carótida, una obstrucción en algún punto del aparato cardiovascular. Y una causa cardíaca puede ser, por ejemplo, el taponamiento cardíaco. ¿Saben cuál es el taponamiento cardíaco? Acuérdense ustedes que el corazón está rodeado por una serosa, ¿no es cierto? Una superficie serosa que es un mesotélio. Entonces, aquí hay un espacio virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Que no es real, ¿no es cierto? ¿Cuándo se hace real? Cuando se acumula líquido o sangre. Si acumula sangre, se llama, o líquido, taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una cirugía cardíaca, por cualquier motivo, puede haber una perforación accidental del músculo cardíaco. ¿Qué va a pasar con la sangre? Se va a acumular en el espacio pericárdico, ¿no es cierto? En ese espacio pericárdico se acumula la sangre y a eso se le llama taponamiento cardíaco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a nivel del corazón cuando se acumula volumen en el espacio pericárdico? ¿Será que el corazón va a poder llenarse normalmente? Porque hay un aumento de la presión negativa, ¿no es cierto? Si aumenta aquí la presión, el corazón no puede llenarse durante la diástole. Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto final? Una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Ahorita vamos a ver uno por uno. Entonces, ¿cuál es la definición hemodinámica? Un impedimento del llenado diastólico, como en el taponamiento, o un impedimento de la eyección sistólica por obstrucción vascular. ¿Ya? Entonces, dependiendo del mecanismo o de la causa, va a ser el mecanismo. Aquí tenemos, por ejemplo, varios tipos de shock obstructivo: taponamiento cardíaco, una enfermedad valvular, un neumotórax o una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué mecanismo creen ustedes que el neumotórax puede producir un shock obstructivo? ¿Qué es lo que sucede en el neumotórax? Se acumula aire, neumotórax es que se acumula aire en el espacio pleural, ¿cierto? Entonces, si hay aire, va a aumentar la presión intratorácica. Y entonces, como el corazón está dentro del tórax, va a disminuir la capacidad de diástole cardíaca. Y por tanto, va a haber menos volumen y va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Ya? En la literatura, como es mucho menos frecuente que sea consecuencia de un neumotórax, vamos a hablar de lo que sucede principalmente en el taponamiento cardíaco. ¿Ya?
Entonces, como les decía, si hay un taponamiento cardíaco, el corazón no puede oponer, son fuerzas de oposición. Si hay aumento de la presión en el espacio pericárdico, el corazón no puede hacer la diástole. Impedimento del llenado diastólico. Y entonces, ¿cómo va a estar la presión diastólica final? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Aquí. Obstructivo por taponamiento cardíaco. El gasto cardíaco está disminuido, la presión arterial media disminuida, el volumen diastólico final disminuido. ¿Ya? A ver, vamos hasta ahí. ¿En qué otras patologías se puede producir? Obstrucción venosa, por ejemplo, por un tumor o una trombosis en la vena cava. Va a ser un bloqueo al flujo sanguíneo. Si hay una obstrucción en la vena cava, ¿cómo va a ser el llenado de las cavidades derechas? Limitado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo va a estar la presión diastólica final? Disminuida. Aumento de la presión intratorácica, lo que les decía en el neumotórax. Reducción de la distensibilidad cardíaca, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco o en una pericarditis constrictiva, que es donde se produce una especie de fibrosis de la superficie del corazón y por tanto no puede dilatarse. El otro mecanismo es el impedimento de la eyección sistólica, que es, fíjense, cuando hay un bloqueo en la circulación mayor. Las anteriores eran bloqueos de la circulación menor. Fíjense, aumento de la postcarga para un vaciado ventricular. ¿Cómo se explica esto? La obstrucción de grandes vasos como la aorta o la arteria pulmonar va a producir un bloqueo, a pesar de que el volumen diastólico final esté normal. Fíjense, obstructivo por bloqueo de arterias de gran calibre. ¿Se dan cuenta? Porque la precarga no se modifica. Es la postcarga la que aumenta. Fíjense en la tromboembolia pulmonar masiva. Aumenta la presión en las cavidades derechas, diferente de la anterior. Ahorita vamos a ver en una imagen. Fíjense, en el taponamiento disminuye el llenado diastólico, disminuye la función diastólica, la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo, ¿cómo va a estar? Aumentada, ¿no? Aumentada. Y en el TEP, que es la tromboembolia pulmonar, similar a lo que vimos en el shock cardiogénico, disminuye la función sistólica, pero ¿qué va a pasar por detrás del corazón? En la tromboembolia pulmonar va a haber un aumento del volumen del fin de diástole en las cavidades derechas, ¿no es cierto? Aumenta la presión y de forma retrógrada va a haber una serie de efectos por detrás del corazón. Pero el efecto en común es una disminución del gasto cardíaco con una disminución de la presión arterial media y una disminución de la perfusión tisular. Y el mismo efecto que es la hipoxia y la activación del metabolismo anaerobio celular. ¿Entendieron el anterior? Obstructivo, mecánico, ¿no es cierto? Fuerzas de oposición. Los efectos son los mismos. Y fíjense que no les puse el esquema para no aburrirlo, porque ya lo vemos en el esquema. Fíjense, aquí está. Que es lo mismo que va a suceder en las cavidades derechas por aumento de la presión. Y por último, el shock distributivo. Entonces, ya vimos fallo de la bomba, disminución de la volemia, obstrucción del flujo sanguíneo y nos falta hablar del lecho microcirculatorio. ¿Por qué se llama shock distributivo? Porque lo que se va a alterar es la distribución del volumen sanguíneo. ¿Ya? Ustedes van a leer ahí varios tipos de shock distributivo. Pero el mecanismo común es la vasodilatación. Son diferentes enfermedades que van a llevar a una vasodilatación masiva a nivel del lecho microcirculatorio.
Por lo tanto, se va a alterar la difusión de oxígeno y nutrientes a nivel periférico. Caída de la resistencia vascular sistémica. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes? El shock séptico, y fíjense que aquí vamos a anclar shock distributivo con inflamación. El shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico. ¿Ya? ¿Cuál es la definición hemodinámica? Que disminuye el retorno venoso y por tanto disminuye el gasto cardíaco y también hay hipotensión arterial. ¿Qué es lo que saben que es una sepsis, no? Que es el que vamos a abordar como ejemplo de shock distributivo. La sepsis es cuando una infección que inicialmente está localizada en un órgano pasa la sangre a circular por todo el sistema. Ahí se llama sepsis, infección generalizada. Cuando hay una infección generalizada, ¿cómo va a ser la respuesta inflamatoria? Sistémica, ¿no? Se van a liberar una gran cantidad de mediadores químicos proinflamatorios que van a alterar la permeabilidad vascular. Y si se altera la permeabilidad vascular, ¿qué va a pasar con el volumen intravascular? Va a pasar a líquido intersticial. Y entonces, ¿qué va a pasar con el retorno venoso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Y por tanto, el gasto cardíaco va a aumentar o va a disminuir. Va a disminuir. Y el gasto cardíaco disminuido es igual a hipoperfusión visual. Por eso es que este tipo de enfermedades, aunque el mecanismo, fíjense, es inflamatorio, se engloban en el grupo del shock o estado de shock, como un subtipo aparte que se llama shock distributivo. Vamos a ver lo siguiente. Las causas. El más frecuente, el shock séptico, el shock tóxico. Tóxico se refiere a enfermedades que liberan sustancias tóxicas. ¿Ya? Por ejemplo, hay una enfermedad intestinal que se llama el megacolon tóxico. No sé si ya escucharon hablar. Cuando hay un megacolon, como el contenido intestinal puede pasar por difusión al sistema circulatorio, se liberan sustancias tóxicas al sistema y puede producir un shock tóxico. ¿Ya? El shock anafiláctico, que es una respuesta inflamatoria sistémica, que lo vimos en el tema anterior. El shock neurogénico, la insuficiencia suprarrenal aguda o una intoxicación. Vamos a ver lo siguiente. Aquí está, que me decía el compañero, porque es, fíjense, un resumen de todos los mecanismos de shock. Aquí de cuál vamos a hablar, de este. Vasodilatación o vasoplegia. Si hay vasodilatación sistémica, ¿qué va a pasar con la presión venosa central? Va a disminuir, ¿no es cierto? Cuando disminuye la presión venosa central, ¿qué se va a activar? Los receptores de estiramiento a nivel venoso. ¿Qué van a producir esos receptores? Activación del sistema nervioso simpático, que entienden que hay que mantener la volemia a través del aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción miocárdica, vasoconstricción periférica, y por otro lado, como hay disminución del gasto cardíaco, se va a activar el sistema o el eje renina, angiotensina, aldosterona para retener sodio y agua, y a su vez la hormona antidiurética para intentar mantener el volumen. Pero si es el lecho microcirculatorio el que está alterado, ¿será que esto va a mejorar con todos esos mecanismos de adaptación? No, no es cierto. Y por eso es que el shock séptico es tan mortal, porque los mecanismos de adaptación, en vez de mejorar, van a empeorar el cuadro. ¿Por qué? Porque si hay un daño estructural en el lecho microcirculatorio, ese aumento de volumen finalmente va a pasar nomás al líquido intersticial, con edema masivo, ¿no es cierto? Entonces, el shock séptico es una infección sistémica, se llama también septicemia o sepsis, es una respuesta inflamatoria sistémica por liberación del factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, y además se van a activar, y fíjense, como es una infección,
se activan el sistema de polimorfos nucleares con liberación del factor de agregación plaquetaria y óxido nítrico. ¿Qué función tenía el óxido nítrico a nivel vascular? Vasodilatación. ¿Y eso va a mejorar o empeorar el cuadro? Empeorar, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del estado previo del paciente, van a haber dos tipos de shock séptico. El shock frío o hipodinámico y el shock caliente o hiperdinámico. ¿De qué se trata el shock frío? Gasto cardíaco bajo, hipotensión arterial grave, pulso fino imperceptible, piel fría y cianosis distal. O sea, una disminución de la presión arterial media con todos sus efectos, ¿no? Mientras que el choque caliente, fíjense, gasto cardíaco alto. ¿Por qué creen que puede aumentar el gasto cardíaco y no disminuir? Por lo anterior, ¿no es cierto? Si se activa todo esto, vamos a tener mayor volumen. Si en ese estado el paciente todavía los mediadores inflamatorios no han producido una alteración a nivel del lecho microcirculatorio masiva, entonces ese aumento de volumen, de frecuencia cardíaca, de contractibilidad, ¿qué va a hacer? Que aumente momentáneamente el gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Y entonces el gasto cardíaco va a aumentar de forma compensatoria, siempre y cuando los mediadores proinflamatorios no se hayan liberado masivamente todavía, dependiendo de la gravedad de la sepsis. ¿Es cierto? Y entonces la presión arterial por el mecanismo adaptativo puede ser normal o puede ser baja. Hay vasodilatación intensa, pulso amplio y piel caliente por el aumento de la circulación. Y entonces, aquí acuérdense, solamente para recordarles, si hay una disminución de la resistencia vascular sistémica por la vasodilatación, hay una mala distribución del gasto cardíaco porque pasa al espacio intersticial, por eso se llama shock distributivo. Y va a producir a su vez una disfunción de la microcirculación o una disoxia auricular. Y por otro lado, si el mecanismo de adaptación todavía es suficiente y aumenta la volemia, ¿se acuerdan ustedes que era el mecanismo de Frank Starling? Si aumenta la volemia, aumenta la contractilidad y por eso es que la presión arterial puede estar normal en un shock séptico. Para explicar lo anterior. Presión arterial normal, puede estar normal, por el mecanismo de Frank Starling. Pero si empeora el cuadro, porque esto no es persistente, es por un corto periodo de tiempo, se entra al estado de shock irreversible. Solo para terminar, jóvenes, este es el cuadrito que hemos estado haciendo, los estadios evolutivos del shock. Entonces, hay un estadio 1 compensado, que es lo que hemos estado viendo, que es cuando se activan los mecanismos compensatorios neurohumorales para activar o preservar la función de los órganos vitales mediante una reposición de la presión arterial y perfusión tisular. Luego entra el estadio 2, que es el no compensado, que es cuando estos mecanismos no bastan, cuando ya hay una alteración a nivel celular. La hipoxia, en un periodo mantenido de tiempo, hace que se llegue al punto de no retorno del que hemos estado hablando, y finalmente llega al estadio 3 o estadio 4, donde el shock ya es irreversible y por tanto se produce la falla orgánica múltiple, que es la alteración de múltiples órganos por hipoperfusión tisular que va a producir metabolismo anaerobio con liberación de especies reactivas de oxígeno tóxico y la respuesta inflamatoria generalizada que finalmente puede llevar al paciente a la muerte. Y ese es un mapa conceptual donde están resumidos los 4 tipos de shock. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta?